El aire sobre el río Volkhov, al noroeste de Leningrado, estaba despejado y muy frío en la mañana del 14 de febrero de 1943. La temperatura era de 22 grados bajo cero. En un campo de aterrizaje improvisado, abierto en medio del pantano y del bosque congelados, un piloto del 4º Regimiento de Aviación de Asalto de la Guardia Soviética, el teniente senior Ivan Zaitsev, de 24 años, realizaba su chequeo prevuelo. La máquina que inspeccionaba no era bonita, era angular, pesada y ancha, con una envergadura de casi 15 metros. La cabina era una bañera apretada de placas de acero blindado, de hasta 15 milímetros de grosor en algunos puntos, que protegía al piloto, los tanques de combustible y el motor. Los cristales laterales eran a prueba de balas. La designación oficial era Ilyushin Il-2. Los hombres que lo pilotaban lo llamaban Ilyusha. Los soldados en tierra que lo veían aguantar castigos que derribarían a cualquier otro avión lo llamaban el Jorobado, o más famosamente, Tanque Volador. Los alemanes también tenían sus apodos para él: Betonflugzeug, el avión de hormigón, oder Schlechter, el carnicero. Se burlaban de su apariencia, de su lentitud comparada con sus ágiles cazas Messerschmitt Bf-109. Era un blanco lento y fácil, decían, un pato sentado, hasta que aprendieron lo que ocurría cuando intentaban derribarlo. La misión de Zaitsev ese día era típica para un Il-2: ataque a tierra. La inteligencia reportó una columna blindada alemana, con tanques Panzer III y vehículos blindados, moviéndose por la carretera helada entre Chudovo y Lyuban. El objetivo del Il-2 era uno solo: sobrevivir al infierno del fuego antiaéreo denso y a baja cota para entregar su arsenal con precisión mortal. No era un caza para duelos aéreos, era una pieza de artillería volante. El avión estaba cargado, 2 bombas de 100 kilos bajo las alas. En los compartimentos internos, 160 pequeñas bombas antitanque PTAB. Al frente, 2 cañones de 23 milímetros, cada uno con 150 proyectiles perforantes. Y en la cabina trasera, detrás de Zaitsev, estaba el sargento Mikhail Yemelyanov, el artillero. Su posición era más expuesta, protegida solo por una ametralladora de 12,7 milímetros. La comunicación entre los dos era mínima, hecha por gestos y un tubo de voz rudimentario. A las 08:17, Zaitsev encendió el motor. El potente Mikulin AM-38F rugió, haciendo temblar toda la estructura del avión. Un chorro de humo negro y aceite salió del escape, manchando la nieve detrás de la aeronave. Miró hacia atrás, hacia Yemelyanov, y le hizo una señal con el pulgar hacia arriba. El artillero respondió con un asentimiento. No hubo palabras. Los 6 Il-2 de su escuadrilla se alinearon en la pista de tierra apisonada y hielo. Uno a uno, despegaron, pesados, consumiendo mucha pista para liberarse del suelo. La formación ganó altura lentamente, virando al suroeste hacia la línea del frente, volando a apenas 50 metros sobre los árboles para evitar radares y cazas alemanes. El mundo bajo Zaitsev era un paisaje fantasmal de blanco y negro. Bosques de pinos cubiertos de nieve, aldeas quemadas, cráteres de bombas congelados. El olor a aceite caliente y metal penetraba en la cabina a pesar del frío intenso. Tras 20 minutos, llegaron a la zona objetivo. La columna alemana estaba exactamente donde decían los informes. Era una línea de vehículos oscuros arrastrándose por la carretera blanca como hormigas. Zaitsev podía ver las formas distintivas de los tanques, seguidos por camiones y vehículos blindados más pequeños. El líder de la escuadrilla, el capitán Vasily Konev, activó la radio. La voz era entrecortada por la estática. Formación de ataque. Objetivo: los vehículos líderes. Yo ataco primero. Síganme. La escuadrilla comenzó a ascender, ganando la altitud necesaria para el picado de ataque. Fue en ese momento, en la subida vulnerable, cuando los cazas alemanes los alcanzaron. Desde el sol del este, 4 Bf-109G descendieron en picado rápido. Venían a alta velocidad. Sus alas finas y fuselajes elegantes eran lo opuesto completo a los robustos y toscos Il-2.
El ataque fue súbito. Ráfagas de fuego cruzaron el cielo. El avión a la derecha de Zaitsev, piloteado por un joven teniente llamado Piotr, recibió un impacto directo en el motor. Llamas naranja envolvieron la cabina delantera. El Il-2 se detuvo en el aire por un instante y luego comenzó a caer en barrena, dejando un rastro de humo negro contra el cielo azul. No se abrió ningún paracaídas. La voz de Konev vino de nuevo, tensa pero controlada. No rompan la formación. Artilleros, prepárense. Continuamos el ataque. Zaitsev sintió un nudo en el estómago. El ataque a tierra era peligroso, pero el combate aéreo era la peor amenaza para un Il-2. Miró rápidamente hacia atrás. Yemelyanov ya estaba en la ametralladora, sus ojos escudriñando el cielo. 2 de los Bf-109 pasaron sobre ellos y comenzaron un viraje cerrado para un segundo ataque por la retaguardia. El plan alemán era claro: separar la formación, hacer que los pilotos soviéticos abandonaran el ataque a tierra para defenderse y luego derribarlos uno a uno. El capitán Konev, sin embargo, no cambió su curso. Inclinó su Il-2 hacia adelante y comenzó el picado de ataque hacia los tanques alemanes. Era un acto de pura determinación, o quizás de desesperación táctica. Seguirlo significaba volar directo hacia el fuego antiaéreo que ahora despertaba abajo, con los cazas enemigos en la espalda. No seguirlo significaba una muerte segura, solo en el cielo. Zaitsev respiró hondo, apretó los controles y siguió a su líder en el picado. El viento aulló en las uniones de las alas. La aguja del velocímetro comenzó a subir. El suelo, antes un lejano mosaico, se transformó rápidamente en detalles nítidos y aterradores. Podía ver a los soldados alemanes corriendo, los cañones antiaéreos de 20 milímetros en las plataformas de los camiones girando hacia ellos. El mundo explotó en flak. Pequeñas nubes negras de metralla aparecieron a su alrededor. Pedazos de metal golpeaban el fuselaje y la cabina blindada con un sonido de martillo. Tac, 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 tac. Un fragmento perforó el ala izquierda de Zaitsev, dejando un agujero limpio del tamaño de un puño. El avión tembló pero siguió firme. Para eso servía el blindaje. Mientras, detrás de él, Yemelyanov entró en acción. El primer Bf-109 que los perseguía, confiado en su velocidad, intentó alinearse para una ráfaga certera en la lenta retaguardia del Il-2. Yemelyanov esperó. No disparó por instinto. Dejó que el caza se acercara, llenando su visor. El piloto alemán, tal vez subestimando la ametralladora trasera o sobreestimando su propio blindaje, mantuvo el curso. A solo 200 metros de distancia, Yemelyanov apretó el gatillo. La ametralladora Beresin VS de 12,7 mira rugió, un sonido apagado y profundo que Zaitsev sintió a través de la estructura del avión. Un rastro de balas trazadoras verdes voló hacia el Bf-109. Las primeras erraron. Las siguientes alcanzaron el motor. Humo blanco y luego negro brotó del caza. El piloto alemán intentó elevarse, pero su avión perdió velocidad rápidamente, inclinó el morro y se desplomó hacia el bosque abajo, desapareciendo entre los pinos en una bola de fuego. Zaitsev no tuvo tiempo de celebrar. Estaba a solo 300 metros del suelo, picando directamente sobre la columna alemana. Alineó su visor con el segundo tanque de la fila. Su mano derecha estaba en el botón de disparo de los cañones, la izquierda en el control de liberación de bombas. Podía sentir el sudor frío corriendo por su espalda, aunque la temperatura exterior fuera gélida. Detrás de él, el segundo Bf-109, al ver el destino de su compañero, fue más cauteloso. Se acercó en un ángulo diferente, pero la ráfaga de ametralladora de Yemelyanov, combinada con la maniobra evasiva brusca de Zaitsev al iniciar la recuperación del picado, hizo que el piloto alemán errara su tiro. Las balas pasaron a centímetros de la cola. Zaitsev tiró de la palanca hacia atrás con fuerza. El pesado Il-2 protestó. La estructura crujió, pero obedeció. En el ápice de la recuperación, cuando el avión estaba casi nivelado a solo 50 metros del suelo, apretó todos los botones. Los dos cañones de 23 mm,
escupieron fuego. Las bombas PTA-B fueron liberadas de sus compartimentos. El efecto sobre la columna alemana fue inmediato y catastrófico. Los proyectiles de 23 mm, diseñados para perforar el blindaje lateral de los tanques, alcanzaron un camión cisterna. Una explosión naranja y roja tragó el vehículo. Las pequeñas bombas PTA-B, cayendo como una lluvia mortal, explotaron en el techo más delgado de los tanques Panzer. Uno de ellos se detuvo de repente, con humo saliendo de sus escotillas abiertas. El caos se instaló en la carretera. Zaitsev no vio más. Estaba alejándose a toda velocidad, rozando el suelo, zigzagueando entre los árboles para evitar el fuego antiaéreo que aún intentaba alcanzarlo. Su respiración era jadeante en el radio interno. Miró los indicadores. El motor estaba a temperatura máxima, pero funcionando. Los controles respondían. Y más importante, cuando miró hacia atrás, vio a Yemelyanov aún en su posición, ahora escudriñando el cielo detrás de ellos. El segundo Bf-109 había abandonado la persecución, probablemente con poco combustible, tras la larga cacería. Uno a uno, los Il-2 restantes de la escuadrilla se reagruparon en una formación más suelta. De los 6 que salieron, 4 regresaban. El ataque retrasó a la columna alemana al menos un día y destruyó varios vehículos esenciales. Pero el costo fue alto. Esa noche, de vuelta en el campo de aterrizaje, Zaitsev se sentó en la cabaña que servía de alojamiento, limpiando meticulosamente sus gafas de vuelo. El teniente Piotr, el piloto derribado, tenía 19 años. La guerra en el sector de Leningrado era una guerra de desgaste. Una batalla brutal y sin gloria en el barro y el hielo. El Il-2 era la herramienta más importante en esa batalla, pero era una herramienta que exigía un precio constante en sangre. Sin embargo, aquel combate aéreo, aquel rápido y mortal duelo entre el putanque volador, desgarbado y el ágil caza alemán, probó algo. Probó que el Il-2 no era solo un blanco. Con una tripulación coordinada, con un artillero hábil y un piloto decidido, podía defenderse y podía matar. Zaitsev no lo sabía, pero aquel Bf-109 derribado por Yemelyanov era solo el primero. El camino para convertir en leyenda la marca de Tu-50 aeronaves alemanas, abatidas por una sola e increíble tripulación de un Il-2, acababa de empezar. Ese viaje no se haría en duelos clásicos de cazas, sino en el entorno más peligroso de todos, a pocos metros del suelo, rodeado de fuego por todos lados, donde cada misión era un acto de supervivencia extrema.